Presente. Diputada Isa América García Soto. Presente. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 7 de 7 diputadas y diputados que integran la comisión. Gracias, diputado secretario. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del día 16 de noviembre de 2021, instalados en el Salón Legisladores del año, ubicado en la sede de este Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Número 1, base de lista de asistencia y verificación del quórum. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. 4, informe, análisis y discusión de los siguientes asuntos tomados a la comisión: asuntos 300, 362, 373, al 378, 393, al 434 y 444 al 460. 67 iniciativas con carácter de decreto que presentan los municipios del Estado, por medio de las cuales remiten sus proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2022. 5. Análisis y discusión de las siguientes iniciativas: asunto 14, 100 al 159, 160 al 224, 226 al 229, 279 al 297, 320, 335, 388, 391, 392 y 462. 169 iniciativas con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo del Estado para que el uso de sus facultades de producciones sean considerados en el presupuesto de egresos del año fiscal 2022. Diversos proyectos de construcción, pavimentación, remodelación y ampliación de calles, infraestructura, prestación de servicios, instalaciones y equipamiento público en distintas localidades de 22 municipios del Estado. Asunto 42, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con el propósito de que en el presupuesto de egreso de la Federación 2022 se destinen recursos dentro del rubro de programas y proyectos de inversión para el Estado de Chihuahua, debido al evidente abandono de los últimos 3 años, generando un impacto negativo en el desarrollo socioeconómico de la entidad. Asunto 67, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar a los municipios de Juárez y Chihuahua y al gobierno del Estado de Chihuahua para que se realice un aumento de los recursos en los presupuestos de egresos del próximo año con la finalidad de coadyuvar en la atención y resolución de los problemas que afectan a las personas migrantes y asegurar la protección de sus derechos humanos, considerando lo establecido en la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua. Asunto 95, iniciativa con carácter de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión a efecto de reformar los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de los Derechos para crear el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. Asunto 316, iniciativa con carácter de decreto ante el Congreso de la Unión a efecto de reformar el artículo 48, fracción tercera de la Ley de Aeropuertos para que los servicios comerciales no queden exentos del pago de sus contribuciones. Número 6, asuntos generales. Y número 6, asuntos generales. Una vez leído lo anterior, solicito al diputado secretario sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Por instrucciones de la presidencia, le solicitamos a las señoras y señores diputados que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día, favor de expresarlo levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Le informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día para la reunión. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. Respecto al tercer punto del orden del día, solicito al diputado secretario se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior, misma que previamente fue hecha de su conocimiento vía correo electrónico y que se encuentra a su disposición también en esta reunión.
señor diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, a favor de expresar su voto levantando su mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del acta de la sesión anterior. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el acta de la reunión anterior. Con relación al siguiente punto del orden del día, procederemos al informe, análisis y discusión de las 67 iniciativas con carácter de acuerdo de decreto que presentan los municipios del Estado, por medio de las cuales remiten sus proyectos de tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2022. Aquí le concedemos la palabra a nuestro secretario técnico, licenciado Salas Platas. Con su permiso, diputados, nada más para contextualizar un poco las tablas de valores que fueron recibidas se presentan de conformidad con la Constitución Política y con el Código Municipal del Estado. Básicamente, estas tablas de valores sirven como base para el cálculo de los impuestos que gravan la propiedad inmobiliaria. ¿Cuáles son esos impuestos que gravan la propiedad inmobiliaria? Se trata del impuesto predial y de la traslación de dominio. Entonces, dándole seguimiento al acuerdo de programa de actividades que previamente fue aprobado por esta comisión, le recordamos un poco por parte de esta área técnica los 4 primeros puntos del acuerdo del programa de actividades. El primero, que ya fue satisfecho dentro de este proceso también de recepción de tablas de valores, fue la integración del equipo técnico para la recepción y revisión de estos trabajos. Es decir, básicamente se conformó un equipo específico para la revisión de estas tablas de valores, que aquí lo ven, es un servidor, mi coordinador, y otras 6 personas, específicamente parte de la coordinación abogados también de la Secretaría de Asuntos Legislativos. Posteriormente se dio una capacitación y asignación de labores del equipo técnico, en donde se les comentó a cada uno de estos integrantes cuál iba a ser la metodología para analizar las tablas de valores, es decir, una revisión del acta, una coincidencia del acta y una revisión de la tabla de valores con base en una impresión de la versión del 2020. Y bueno, comentarles que el Código Municipal establece en su artículo 28 que las tablas de valores deben de ser presentadas por la autoridad catastral ante el ayuntamiento, y el ayuntamiento es el que debe aprobarlas por mayoría de votos o por unanimidad para su presentación ante el Congreso del Estado. ¿Cuál es la fecha límite que tenían ellos y que se veía también reflejada en el programa de actividades? La fecha límite era antes del 31 de octubre de cada año. Comentarles que las 67 iniciativas de tablas de valores de los municipios del Estado fueron recibidas en tiempo. Fueron recibidas hasta el sábado 30 de octubre, las 67 iniciativas. Entonces, en ese sentido, el equipo técnico comenzó a partir, como ven ustedes en el punto número 4, inicio del proceso tablas de valores, comenzó con el trabajo de revisión. Es decir, revisión de que efectivamente estuvieran aprobadas por el ayuntamiento y que cumplieran con las formalidades jurídicas. En ese sentido, diputados, comentarles que después de la revisión que realizó este equipo técnico, nosotros identificamos para manera de la exposición y para que ustedes como comisión conocieran estas tablas, tres grupos de municipios. El grupo primero, que fue sin cambios, son los municipios que presentan exactamente los mismos valores del 2021. Aquí comentarles también como contexto, como antecedente, que la ley de catastro y la ley del Código Municipal del Estado, establecen que los valores catastrales que sirvan de base para el cálculo de estos impuestos tienen que reflejar el valor de mercado. Es por eso que
el grupo de estos municipios que no presentan cambios de cierta manera no están actualizando los valores conforme a lo que deberían de hacer del ordenamiento jurídico aplicable. ¿Cuáles son los municipios? Meoqui, Manuel Benavides, Moris, Morelos, Huachochi, Naucasas Grandes, Huehuetlán, Uruachi, Temozachi, Aldama, Gómez Farías, Belisario Domínguez, El Tule, Rosales, Nonuava, Ocampo, Janos, López, San Francisco del Oro, Guatopilas y Aquiles Serrano. Estos 21 municipios no presentaron ningún incremento respecto a su ejercicio fiscal vigente, que es el 2021, para el ejercicio fiscal 2022. Tenemos un grupo con cambios que nosotros consideramos menores porque son alrededor de 33 municipios los que representan cambios menores, que van de un incremento del 2% al 6% del año anterior. Aquí cabe aclarar que hay unos municipios que desde su acuerdo de cabildo establecen expresamente cuál va a ser el incremento que van a impactar en sus tablas. Hay otros que en su acuerdo de cabildo nada más se dice que se sometieron a consideración las tablas de valores y se aprobaron en el sentido en que fueron presentadas. Hay otros que están en el grupo 3 porque dicen que se van a mantener los valores del 2021 y que, por ejemplo, el caso de Maguarishi, que establece que se van a mantener los valores del 2021, y ya cuando nosotros revisamos las tablas de valores sí presenta un incremento que es menor, y les reitero, la actualización que se debe ir haciendo paulatinamente es correcta en razón de que tienen que reflejar el valor de mercado, y eso se les ha dicho a los municipios incluso en capacitaciones por parte de la Auditoría Superior y del propio Catastro del Estado. Ahora, estos son los grupos de municipios en el grupo 2, que se encuentran Namiquipa, Matachi, Coyame del Sotol, Coronado, Carichí, Camargo, Buenaventura, Delicias, Juárez, Audama, Aldapa, Ahumada, Gran Morelos, Cuauhtémoc, Ascensión, Saucillo, Chinipas, Valle Zaragoza, Madera, Crucivilachi, Guadalupe, Guazapá del Rosario, Ojinaga, Valleza, La Cruz, Culimes, Allende, Zaragoza, Santa Isabel, San Francisco de Concho, San Francisco de Borja y Satebo. Si quieren que me detengan alguno de estos en específico para revisar alguna duda que tengan, con todo gusto lo podemos abordar. Recordarles también que el día viernes les enviamos un correo a todos los integrantes de la comisión en donde les remitimos el enlace específico para las 67 tablas de valores que se encuentran turnadas a la comisión. Y bueno, ya viene el número 3, que nosotros llamamos cambios importantes, no porque no sean procedentes y no porque sean jurídicamente inviables, sino porque son cambios que consideramos nosotros como área técnica que es importante que la comisión lo sepa. Sin embargo, consideramos que cualquiera de estos cambios que ellos presentan, muchos pueden ser errores porque presentan incluso incrementos grandes o disminuciones también grandes. Otras pueden ser ahí que se les fue a la hora de estar elaborando por parte del Catastro Municipal del municipio algún tipo de error de dedo. Pero sí es importante que los conozcan. Por ejemplo, el caso de Bocoina disminuye algunos valores. Comentarles que este es un extracto de un resumen que hicimos el trabajo nosotros de escritorio sobre las tablas de valores del 2021, y que ya a la hora del dictamen lo pueden ver ustedes desglosado exactamente cuáles son las disminuciones o los incrementos que se están planteando. Esto es nada más un resumen. Por ejemplo, Guadalupe y Calvo presenta cambios en zonas homogéneas urbanas de valor y modifica todo el cuadro. Aquí se agregan y eliminan manzanas y colonias. Es por eso que tenemos que ser muy puntuales a la hora de estar revisando lo que ya se aprobó el 2021 con lo que se aprobó el 2022 para ir subsanando todos estos cambios. Por ejemplo, Chihuahua presenta un 5.59 al 13.79 en valores de construcción, agrega plazas comerciales, agrega sectores industriales y hace una reestructura también de las zonas homogéneas urbanas de valor. Eran 54 en el 2021, Catastro Municipal ahí en su exposición de motivos hace una gran justificación de por qué de 54 zonas las reduce a 40 zonas y hace una reestructura también de los valores. Por
Por ejemplo, Urique, y este sí es una mención importante, pues porque es la única que no cumple con la formalidad de la certificación. Hay 66 que jurídicamente sí cumplen, pero Urique tiene una referencia errónea en su acuerdo de cabildo, es decir, aprobaron, bueno, la certificación que nos manda, porque no nos mandan la copia del acuerdo, nos mandan una certificación en donde refieren los descuentos que tienen aquí en la ley de ingresos. Sin embargo, no refieren una aprobación expresa a las tablas de valores. Es ahí a nosotros donde se nos prende un foco y decimos si hubo efectivamente una reunión de cabildo que aprueba las tablas o no hubo. Y es algo que se tiene que subsanar. Y bueno, son estos restantes 15 municipios los que están en el grupo número 3. Por ejemplo, Río Palacio presenta nada más, lo ponemos dentro del grupo 3 porque hay una disminución de un 36%. En Matamoros, por ejemplo, presentan en las tablas relacionadas con actividades mineras, representan unas disminuciones y unos incrementos de hasta el 50%. Por ejemplo, en Casas Grandes presentan del 7.49 al 18.24, pero hay un aumento en la zona 14 que establece un aumento del 131%. Ahora, comentarles que estos aumentos de porcentajes es complicado explicar porque a la hora no es que se esté aumentando un 100% del impuesto predial. A este valor se le va a aplicar un factor de mérito de terreno, se le va a aplicar una fórmula que viene en el Código Municipal y que posteriormente también nos van a venir en las leyes de ingresos municipales, en donde ese incremento del 50% que se ve reflejado en la tabla de valor puede que sea un incremento nada más del 10% a la hora de hacer el cálculo del impuesto predial. Es decir, son muchas variantes que tienen que ser observadas, no nada más los valores que vienen aquí en las tablas. En cuanto a esto, diputado, no sé si existe alguna duda. Por mi parte sería el resumen del análisis que se realizó en la 67. Gracias, secretario. Pues como ven, diputado, la idea de la evaluación de cada una de las 67 tablas, primero es que cumpla con la legislación vigente. Dos, hay algunos que hasta omiten, por ejemplo, quitan algunas manzanas o decrementan inclusive el tema de valor catastral, y eso ahí se prende poco a poco. O sea, es decir, no podemos ir para atrás, hay que ir caminando hacia adelante, que es parte de la que ya se les comentó mucho ahí en la capacitación, porque la ley de catastro así lo implica. Y en ese sentido, pues nosotros aquí desde el Congreso darle certeza a que el trabajo de cada uno de los cabildos pues tenga una formalidad y que tenga viabilidad técnica y jurídica. Ese es el sentido de las 67 tablas de valor. Aquí pues, me gustaría abrir el micrófono, no sé si tengan algún comentario ustedes sobre alguna en específico o en general. Solamente quisiera saber en qué tabla quedó Juárez, en qué grupo, perdón. Juárez la tenemos, diputada, en el grupo número 2, aquí está. Aquí la tenemos en el grupo número 2 porque en el incremento, se acordó de la lectura de la certificación de cabildo, nos ponen ellos que van a incrementar un 5% en razón del crecimiento inflacionario. Sin embargo, las tablas que ellos nos mandan y que están firmadas y anexas a la iniciativa se mandan igualito que el 2021. Nada más hay unos valores específicos. Juárez tiene más de 1000 sectores de catastrales. De esos más de 1000 sectores catastrales hay como 20, 15, 20, 25 sectores que incrementan del 15 al 50%. Ya lo demás es adecuación a corredores urbanos, manzanas y plazas y condominios y parques industriales, pero adicionales a los que ya existen. No es una reestructura como las que están los municipios de que eliminan colonias y manzanas, sino que Juárez dice, aquí se crearon estas nuevas 5 plazas comerciales, por eso las adiciono yo en las tablas, y los valores de esas plazas comerciales nuevas los equipara a los valores que ya traen otras plazas comerciales del 2021. Sí, adelante.
tomando como argumento lo que acaba de presentar el secretario, no se podría pedir a los principales municipios que vinieran y nos explicaran cómo es que se va a impactar esas actualizaciones, porque queda un poco, parece a mí, un poco confuso cómo sería ese impacto en atención a que ustedes saben lo que está ocurriendo. El tema del impacto de la pandemia ha afectado a las familias, el ingreso de las familias. No sé si se pudiera pedir que Chihuahua, Juárez, los principales que solicitaron, los grandes, pidieran y explicaran cómo es que impacta esto. Yo creo que de pronto sí está confuso al principio, ¿no? Porque las tablas de valores son en principio una referencia para que luego venga la ley y ya no esté el tema del predial. Ya lo estaremos viendo en la próxima, pero no sé qué tanto se pudiese solicitar que vengan los municipios y nos hicieran algún comentario con respecto a eso. Eso nos llevaría No todos los municipios, no, los principales municipios donde va a haber un impacto económico importante, ¿no? Porque sí, es cierto, se está hablando que ninguno se aumenta más allá de la inflación, pero yo pregunto, ¿a poco la provisión de bienes públicos a la ciudadanía se le está incrementando en la misma proporción? Eso no es cierto, ¿no? Todos sabemos que los servicios públicos o los bienes públicos que tienen derecho a la ciudadanía no están incrementándose en un 5% anual. Esto no quiere decir que, por ejemplo, en Juárez, cada año, que se está aumentando el predial un 5%, se está incrementando la ciudad un 5%, pues eso no es correcto. Por eso yo decía que se nos pudiera, es propuesta, explicar cómo es que impactan esas actualizaciones, pues al momento de que las personas van y pagan su predial, ¿no? La parte ahí, digamos, técnica que se ha hecho por parte de nosotros, diputados, es que el contacto o el equipo que nos comentó el secretario técnico es el que tiene contacto directamente con los catastros, las tesorerías de cada uno de los municipios, y entiendo que cada uno de ellos pues ha dado sus comentarios para aumentar el incremento. Nosotros lo que cuidamos mucho es el tema de que no se desfasara, que no fuera muy amplio digamos, los incrementos en base a las tablas de valores, ¿verdad? Estamos hablando de las puras tablas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el equipo nos pudiera hacer algún comentario. Sí, de hecho, como les comentaba, ninguna de las tablas, en realidad, por muy a lo mejor grande que se vea el porcentaje de incremento, no se sale de los parámetros legales. ¿Por qué? Porque la ley de catastro y el código municipal dice que deberían de reflejar el valor de mercado, este valor catastral de las tablas. Ahora, ninguno, a lo mejor habrá algunas excepciones, pero ninguno de los valores que ahí van a reflejar el valor de mercado. Y sobre todo aquellos municipios que se encuentran rezagados, hay municipios que se encuentran rezagados por 10, 15, 20 años en los valores que presentan las tablas. En las capacitaciones, nada más mencionarlo así como paréntesis, en las capacitaciones que se tuvo con 67 municipios, se les mencionó expresamente por parte de Catastro e incluso de la propia Auditoría Superior del Estado que era necesario que actualizaran los valores, y no nada más al porcentaje inflacional, sino al valor de mercado paulatinamente, es decir, actualizándolo paulatinamente. Incluso se les hizo ahí un llamamiento de que pudieran estar aquellos municipios que no aumentaran sus valores en las tablas, algún tipo de observación por parte de la Auditoría Superior del Estado, en razón de que no estaban percibiendo la recaudación que deberían de estar recibiendo por ley, y lo cual se ve reflejado también en las participaciones federales que reciben como municipios. En ese sentido, nada más reiterar que por parte de la área técnica, todos los tablas de valores cumplen y están dentro de los parámetros legales. Pero este incremento sí va a impactar en el predial, ¿verdad? Impacta, pero de manera marginal. 5%. No precisamente. Explícanos un poquito ese tema, el impacto de las tablas en el tema del predial ya a la hora al final, porque está como la fórmula curiosa. Es como que el valor catastral es lo que vale tu terreno o tu casa,
que trae rezagos de más de 20 años, lo hemos comentado, ¿verdad? Son muchos años de rezagos, pero al final es un valor sobre lo que le vas a aplicar la tasa. La predial ya viene, esa dice la ley de ingresos. Entonces, no sé, ¿quién platicar un poco? Gracias, si me permiten. Bueno, miren, aquí es la parte efectivamente difícil de explicar, ¿no? ¿Por qué lo que vemos en estas referencias que pudieran ser aumentos y por qué lo irregular serían los decrementos? Pues tiene que ver, en primer lugar, para concretar cómo va a llegar esto hasta lo que en su momento se aplicaría propiamente como impuesto predial. Pues bueno, cada uno de estos valores tiene que pasar por muchos filtros para saber: 1, metros cuadrados; 2, ubicación de la zona; 3, antigüedad; 4, depreciación del valor del inmueble; y 5, el tipo de inmueble en sí mismo que si es categoría 1, categoría 2, categoría 3 o categoría 4. Son muchos filtros los que pasan para poder determinar que nosotros, sobre un metro cuadrado que vemos que está como la referencia, que es propiamente una tabla, va a tener un significado a la hora de la aplicación de la tasa del impuesto predial, como si fuera lo que estamos viendo, tomando en cuenta que aquí se nos ha explicado por parte de los especialistas en esta materia, y además lo que dice la ley desde la pretensión aquella años pasados, 1999, 2009, 2014, siempre se ha intentado que la actualización sea en base al valor comercial. Nunca se ha logrado, es decir, que sin lugar a dudas todos los municipios tienen retraso de aproximadamente 20 años en la actualización. Todos los municipios tienen retraso en la actualización. Y esto se ve reflejado principalmente en el impuesto catastral y en su momento en los actos traslativos de dominio. Entonces, realmente lo que nosotros observamos como parte técnica precisamente, pues fue que pues es un pequeño paso para lograr la actualización. Y también vale la pena comentarlo, falta la ley de ingresos para ver cómo va a quedar el impuesto, y esta referencia indirecta, que sí la verdad es que cuesta trabajo explicarla, porque en un caso concreto tendríamos que ver, ¿no? Pues el tamaño del inmueble, la antigüedad del inmueble, el número de metros cuadrados, la ubicación en la que se encuentra y sobre todo el tipo de construcción, ¿no? Entonces son demasiadas variantes para pensar que algo que vemos aquí, que sí puede decir usted, no, pues es que le están aumentando un concepto 30%, 40%, sí, pero puede representar medio punto, digo, haciendo las cuentas que les estoy comentando, puede representar medio punto, puede representar un punto a la hora de convertirlo a pesos y centavos, ya cuando tengamos el margen de lo que representa el propiamente el impuesto predial. ¿Por qué? Pues ya para cerrar la idea, pues porque estamos hablando de tablas de valores que son una referencia nada más. Entonces, esperamos que esta explicación que pretendió ser un poco más amplia, ojalá que les sirva a ustedes de elemento. Gracias. Presidente, yo por eso planteaba de que era importante que se nos pudiera explicar cómo impactaban estas actualizaciones, porque en cualquier ecuación, cualquiera que sepa algo de matemáticas sabe que cualquier cosa que se modifique, cualquier factor que se modifique, pues el valor se va a mover para arriba o para abajo. Eso es lógico. Yo por eso planteaba que sería conveniente para ver, insisto, en el marco de una situación extraordinaria, en el marco de una situación de pandemia, de situación financiera adversa, en ese sentido lo decía. Yo entiendo que los municipios requieren predial para poder funcionar, estoy totalmente de acuerdo, pero ver si se podría no incrementar ese predial en una cantidad muy alta que impactara directamente a los ciudadanos. Esa es toda la inquietud. Dos cosas. Una, un poco atendiendo a la inquietud del diputado Carrera, se podría decir, es una pregunta, no lo sé, se podría decir que al final de cuentas
el máximo incremento del impuesto predial sería, si acaso, el incremento que se está dando aquí. Esa es una pregunta. No se puede establecer. Okay. Lo otro es, me llama la atención los municipios que están en la primera sección, que no incrementaron, que no modificaron. ¿Tiene alguna lectura ese tema? ¿O estaban muy avanzados y verdad no quieren? ¿O simplemente...? Porque llama la atención porque son municipios, en algunos casos, obviamente de gran atraso económico, pero de repente estamos inmersos en un círculo vicioso de que el municipio no tiene recursos para atender las necesidades básicas y no atiende las necesidades básicas por lo mismo. Finalmente, llama la atención el caso de Valdo Pilas, por ejemplo, que yo entiendo que hay una población sumamente uberizada en los últimos años, cada vez más, pero no hay ningún esfuerzo de parte del municipio en por lo menos mantener el nivel de ingresos por concepto de impuesto predial y de traslación de los mismos que tenía en su momento. Una pregunta para la área técnica, queda claro que no sube el impuesto predial. Sobre esos otros factores que debería estar la ley de ingresos de los municipios, la iniciativa. Lo que está proponiendo, sobre todo Juárez, no sé si puede poner Juárez, me parece muy acertado. El municipio de Ciudad Juárez dice ahí va del 15 al 50%, se acuerdan a corredores manzanas y se incorporan plazas de condominios, parques industriales, etc. Es decir, hay un incremento en el valor catastral, una actualización, perdón, del valor catastral, no significa que vaya más allá. Lo que sí es referente, tengo entendido, es con el impuesto de traslación de domingo. Y habría que ver. Entonces, en el caso del municipio de Chihuahua, un 5%, yo un poco el licenciado, que estamos muy atrasados en la actualización de valores, e incluso en particular está perdiendo, porque ni siquiera el valor de su inmueble va acorde a la inflación. Entonces, es importante, para hacer este análisis, de que no se sube el predial, se sube el valor como tal del inmueble. O sea, no se incrementa el predial. Si hay una traslación de dominio, ahí se actualiza y a lo mejor hay un, pero es el único caso. En población abierta, no necesariamente lo aumenta. A lo mejor así. Entonces, si se fijan, lo que estamos buscando nosotros como Congreso es cuidar siempre la forma, ¿no? El cómo darle seguimiento a las iniciativas de los municipios. Los municipios pues relativamente, bueno, no relativamente son autónomos, ¿no? Entonces nosotros nomás estamos dándole salida a sus temas. Y en ese sentido, la idea de estar reunidos pues, es la viabilidad de darle el sentido al dictamen para que nos lo presenten en una siguiente reunión. Hablando de las 67 tablas de valores catastrales. Entonces, ya no hay más comentarios. Solicito al diputado secretario decirlo a someter a la consideración el sentido del dictamen de las tablas de valores que presentan los 67 municipios y los términos antes referidos. Siguiendo sus instrucciones, señor presidente, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del sentido del dictamen de los asuntos 306, 362, 373, al 378, 393, al 434 y 444, al 460, en los términos referidos, favor de... No sé, ¿no? Es sobre el sentido de las 67 tablas de valor. Si es correcto, referir nada más los números de asuntos. ¿Sí está ahí? Sí, está bien. Favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan,
Se abstiene, ok. Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención respecto del sentido del dictamen en los asuntos mencionados. Gracias, diputado secretario. En ese sentido, se instruye el área técnica para que elabore el proyecto de dictamen en los términos referidos y lo presente en la siguiente reunión. En cuanto al siguiente punto del orden del día, se someten para análisis y discusión las siguientes iniciativas firmadas a la comisión. Asuntos 14, 100 al 159, 160 al 224, 226 al 229, 279 al 297, 320 al 335, 338, 391, 392 y 462, 169 iniciativas con carácter de punto de acuerdo a efecto de exhortar al Poder Ejecutivo del Estado para que en uso de sus facultades de atribuciones sean considerados en el presupuesto de egresos del año fiscal 2022 diversos proyectos de construcción, pavimentación, remodelación, ampliación de calles, infraestructura, prestación de servicios, instalaciones y equipamiento público en distintas localidades de 22 municipios del Estado. Aquí le damos el paso al área técnica para que pase el resumen de estas iniciativas antes mencionadas. Sí, con gusto, diputados, con su permiso. Efectivamente son 169 iniciativas que fueron presentadas en diversos paquetes por el diputado Marrazán. Todas son con carácter de acuerdo y todas son en el mismo sentido de exhortar al Poder Ejecutivo del Estado para prever ciertos proyectos en el presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022 y concretamente se refiere a la atención de 22 municipios de localidades, porque no es específicamente las cabeceras, sino son localidades en 22 municipios del Estado. Aquí son las diferentes fechas que fueron presentadas y turnadas a la comisión, son alrededor de 6 paquetes. Comentarles nada más, en esa mención especial, hay una iniciativa, la 148, que habla no nada más para los 22 municipios o alguna comunidad en específico, sino son para las zonas marginadas de los 67 municipios y es para la instalación de dispensadores de agua potable. De ahí en más, todas son de naturaleza similar y es las acciones solicitadas en orden más recurrente por el diputado es pavimentación y rehabilitación de calles, caminos, puentes. Algunos el diputado solicita que sean con concreto hidráulico, construcción de sistemas de agua potable, construcción de sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, construcción, remodelación y ampliación de escuelas, gimnasios, estadios, plazas, parques y en general equipamientos públicos como banquetas, los sistemas de alumbrado público y redes de distribución eléctrica y muy pocos proyectos de rellenos sanitarios y plantas potabilizadoras. ¿Cuáles son los municipios en orden también más recurrente? Moris, Puruachi, Huachochi, Ascensión, Valle Zaragoza, Rosario, Ballesta, Santa Bárbara, Namequipa, Casas Grandes, Mauricio, El Hospital, Aquiles Hernán, Buenaventura, San Francisco de Conchos, Guadalupe Calvo, San Francisco de Borja, Bocoinas, Río Palacio, Coronado López y el que nada más tiene un asunto es Caliche. En ese sentido, después de analizar cada una de estas iniciativas, el área técnica, como sugerencia a la comisión, plantea la posibilidad de que se acuerde enviar a manera de anexo, a manera de copia al Poder Ejecutivo del Estado cada una de estas iniciativas, a efecto de, como es este poder el que por ley está todavía en el proceso de conformación del proyecto de presupuesto de egresos, de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley presupuestal, dice que tienen hasta el 30 de noviembre de cada año para enviar el proyecto de presupuesto. Por eso que se sugiere que se acuerde por la comisión de enviar como anexo estas 169 iniciativas y sea el Poder Ejecutivo quien analice pues la viabilidad de incluir o no cada uno de estos proyectos. Se encuentra en tiempo todavía la comisión de enviar este acuerdo porque todavía no nos llega el presupuesto de egresos y sería una manera de deshogar gran cantidad de iniciativas que están turnadas a la comisión. Entonces es cuanto. Gracias, licenciado Cartas. No sé si hay algún comentario de los diputados o continuamos con la. Nada más una pregunta. Sí, claro. Esto implicaría
la obligación vaya para que el Estado le asigne recursos a No. esto como tal. No, en realidad es un exhorto, es un análisis, es para que se haga el análisis y luego se haga la posibilidad. No viene. Bueno, pues una vez analizado el punto anterior, solicito al diputado secretario que sirva a someter a consideración el sentido del dictamen de las 169 iniciativas del diputado Barraza Flores en los términos antes referidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del sentido del dictamen de los asuntos 14, 100 al 159, 160 al 100 al 224, 226 al 229, 279 al 297, 320 al 335, 388, 391, 392 y 462 favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. Se instruye la área técnica para que elabore el proyecto de dictamen en los términos referidos y lo presente en una siguiente reunión. Respecto al siguiente punto del orden del día, se somete para su análisis y discusión la siguiente iniciativa. Asunto 42. Iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con el propósito de que el presupuesto de la Federación 2022 se destina recursos dentro del rubro de programas y proyectos de inversión para el Estado de Chihuahua. Y también se da un espacio al secretario técnico para que nos dé una explicación de la misma. Sí, con su permiso, diputado, efectivamente, como lo señala ya el nombre de la propia iniciativa, es con carácter de acuerdo presentada también por el diputado Marrazán y es para exhortar al Congreso de la Unión, en este caso el Congreso de la Unión, para que considere recursos para los proyectos de inversión en infraestructura, concretamente para el Estado de Chihuahua. En ese sentido, efectivamente sí, el artículo 74 de la Constitución Federal establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Sin embargo, la fecha límite para este presupuesto de egresos es el 15 de noviembre, con base en el proyecto que lo presenta más tarde el 8 de septiembre el Ejecutivo Federal. En ese sentido, comunicarles que seguramente ya todos lo saben, el 14 de noviembre de este año, hace 2 días, se aprobó ya el presupuesto de egresos de la Federación. En ese sentido, en términos estrictos, quedaría el exhorto sin materia, porque no se podría exhortar al Congreso Federal para que considerara algo en un documento que ya está aprobado. Sin embargo, se deja a consideración de la Comisión. Se pudiera redirigir el exhorto a la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, del Poder Ejecutivo Federal, para que considerara la aplicación de los recursos ya con base en presupuesto aprobado. Es cuanto. Gracias, licenciado. No sé si hay algún comentario de los diputados. Ya queda sin materia. Queda sin materia. Entonces, yo creo que le damos ese sentido. Sin materia. Sin materia. Bueno. Entonces, bueno, pues una vez analizado lo anterior, solicito al diputado secretario si lo someter a la consideración el sentido de dictamen del asunto 42 en los términos antes referidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del sentido del dictamen del asunto 42, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones
en el tema relativo. Gracias, diputado secretario. Se instituye la ley técnica para que elabore el proyecto de dictamen en los términos referidos y lo presente en una siguiente reunión. En cuanto al siguiente punto, se somete para su análisis y discusión la siguiente iniciativa, asunto 67, iniciativa con carácter de punto de acuerdo a fin de exhortar a los municipios de Juárez, Chihuahua y Gobierno del Estado de Chihuahua para que se realice un aumento de los recursos en los presupuestos del próximo año con la finalidad de coadyuvar en la atención a la resolución que afectan a las personas migrantes y asegurar la protección de sus derechos humanos, considerando lo establecido en la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes para el Estado de Chihuahua. Le damos un espacio aquí a nuestra área técnica para que nos haga un breve resumen de la misma. Muy bien. Se trata también es una iniciativa con carácter de acuerdo, diputados y diputadas. Es para, en este caso a nivel estatal, exhortar tanto al municipio de Chihuahua como a Juárez y como al gobierno del estado para que incremente los recursos en materia de protección a migrantes. Básicamente la exposición de motivos refiere el aumento del flujo migratorio en la entidad, el aumento del flujo migratorio en razón de también las ciudades fronterizas que tienen, y refiere también la obligación que tiene la ley migratoria de incrementar paulatinamente, actualizar los recursos presupuestales para atender este tema. En ese sentido, efectivamente el artículo 14 de la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes señala la inclusión de estas previsiones presupuestales que deben de tener todos los entes públicos y en razón también de que es el tiempo en el que se encuentran conformando tanto los dos municipios como el gobierno del estado del presupuesto, se considera viable poder realizar este exhorto por parte de la Comisión. Dejan algún comentario de que está haciendo que le sugeriría yo que el exhorto lo viéramos en sentido positivo, bueno, la integración del dictamen, y ver la posibilidad, también lo pongo en consideración, la posibilidad de que también le comuniquemos, le exhortemos pues al gobierno federal, en el sentido que pues todos podemos colaborar para darle una atención integrada a nuestros migrantes. Para respaldar la moción del diputado Luis Aguilar, presidente de esta comisión, todos sabemos que los estados fronterizos tienen entre sus funciones y problemas el poder atender a la migración que con mucha frecuencia y con mayor frecuencia pasa por el estado, por los estados fronterizos rumbo al país vecino del norte. De igual manera los estados fronterizos del sur del país tienen su propia problemática, porque aquí es donde más tiempo duran, y muy especialmente en el municipio de Juárez. Yo también propondría que se hiciera un llamado al gobierno federal para que también haga lo propio y que subsidiariamente apoye a los municipios y al estado de Chihuahua, y sugiriendo que se cambie eso de un aumento de los recursos por analizar la viabilidad presupuestaria para poder incrementar los recursos. Ese sería mi propuesta. Yo en este aspecto quisiera comentar algunas premisas. La primera, el tema migratorio en su definición nos atañe a todos, a los diferentes niveles de gobierno, pero hay una competencia clara en el gobierno federal a través del Instituto Nacional de Migración, y hemos visto cómo ha ido bajando el presupuesto a nivel federal para un tema que como problema ha ido creciendo. Entonces ahí no hay una correlación directa, y considero, y lo tengo que decir, un tanto injusto para los municipios el que tengan un aumento en su presupuesto enfocado a una materia cuya principal competencia está en el gobierno federal. Considero que sí se debe de dar el coadyuvar, como lo solicita el exhorto, y considero que lo hacen a plenitud, tanto el municipio de Chihuahua como el municipio de Juárez, e inclusive otros municipios del estado,
pero sí yo agregaría al gobierno federal en el sentido de la competencia de la atención al asunto migratorio y en específico para el estado de Chihuahua, que es un estado que está en la columna vertebral de la migración de México y que requiere de manera urgente mayor atención. Es cuanto, presidente. Bueno, si no hay ningún otro comentario, en el sentido de lo que hemos ya previamente comentado, solicito al diputado secretario que se va a someter a consideración del Pleno el sentido del dictamen del asunto 67 en los términos antes referidos. Por instrucciones de la Sí, es con las... Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del sentido del dictamen del asunto 67, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, le informo, presidente, que se han manifestado 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. Se instruye la área técnica para que se elabore el proyecto de dictamen con las modificaciones previamente comentadas y en los términos que referimos y nos lo presente en la siguiente reunión de favor. Respecto al siguiente punto, se somete para su análisis y discusión la siguiente iniciativa, asunto 95, iniciativa con carácter de decreto ante el Honorable Congreso de la Unión a efecto de reformar los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Fondos para crear el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. Y le damos también un espacio a nuestra Secretaría Técnica. Claro que sí, diputado, con su permiso. Esta es una iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario del PAN. Es una iniciativa que se plantea dentro de la atribución constitucional que tienen las legislaturas estatales para iniciar leyes ante el Congreso de la Unión para que puedan ser discutidas en el Poder Legislativo Federal. Y la propuesta de decreto que se plantea como iniciativa es reformar los artículos 271 y 275 de la Ley Federal de Derechos para crear este fondo minero, que en resumen es fondo minero, pero decimos Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. Los iniciadores refieren aquí que con unas reformas que tuvo la Ley Federal de Derechos en el año 2019, se cambió la naturaleza del fondo minero. Se sustituyó por un fondo para el desarrollo de zonas de producción minera y con los recursos obtenidos como parte de la contribución de las empresas se destina el 85% a servicios educativos, el 10% a programas de infraestructura y solo el 5% a la Secretaría de Economía, es decir, que solo el 5% es reinvertido para las comunidades que se dedican a esta actividad. En ese sentido, la iniciativa en sus reformas plantea retomar el fondo minero en términos similares a los que estaba antes para distribuirlo de la siguiente manera. De los ingresos que se recaen de estos derechos, el 80% al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, en un 50% a los municipios y embarcaciones territoriales de la Ciudad de México en los que tuvo lugar la explotación y obtención de sustancias minerales y el 47.5% a la entidad federativa correspondiente. Y nada más el restante 2.5% a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En ese sentido, se considera también por esta área técnica como viable, en razón de que, bueno, es un planteamiento que tiene que ser discutido en el Poder Legislativo Federal para verificar su viabilidad y procedencia allá. Sin embargo, viene a reforzar ciertas iniciativas que ya existen en el Congreso Federal en el sentido también de retomar y de crear este fondo de desarrollo minero. Es cuanto. Gracias,
hacer algún comentario de lo que está solicitado. Una vez analizado lo anterior, solicito al diputado secretario si va a meter a consideración el sentido del dictamen del asunto 95 en los términos antes referidos a nuestra Secretaría de Educación. Gracias, presidente. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas y señores diputados los que estén por la afirmativa respecto al sentido del dictamen del asunto 95, los que estén a favor, expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, a favor, en contra. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Le informo, presidente, que hay 6 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. Secretario de Técnica para que elabore el proyecto de dictamen en los términos referidos y lo presente en la siguiente reunión. Con relación al siguiente punto de acuerdo, se somete para su análisis y discusión la iniciativa número 316, el asunto 316, con carácter de decreto ante el Congreso de la Unión a efecto de reformar el artículo 48, fracción tercera de la Ley de Aeropuertos para que los servicios comerciales no queden exentos al pago de sus contribuciones. Damos un espacio aquí en nuestra área técnica para empezar a comentar. Claro que sí, con gusto. También es una iniciativa de la misma naturaleza que la anterior, es con carácter de decreto ante el Congreso de la Unión, corre los mismos términos y es presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en voz del diputado aquí presente, el diputado Alfredo Chávez, y es para plantear una reforma al artículo 48 de la Ley de Aeropuertos. Es todo un tema aquí porque es respecto al cobro del impuesto predial en estos inmuebles, al interior de estos inmuebles. El diputado iniciador refiere que hay una incertidumbre jurídica en cuanto al cobro que se ha intentado por parte de los municipios del impuesto predial de los establecimientos, sobre todo los que no son directamente relacionados con el objeto público del aeropuerto, como son aquellos comercios, aquellas restaurantes, rentas de vehículos, etc. Entonces, en ese sentido, se fundamenta el diputado en el artículo 115, fracción cuarta de la Constitución Federal, el que establece que sí, efectivamente están exentos del pago de las contribuciones en materia municipal inmobiliaria aquellos inmuebles, que sean de naturaleza de dominio público federal o de dominio público estatal o municipal. En este caso el aeropuerto es un bien de dominio público federal. Sin embargo, este propio artículo establece a la propia exención de impuestos, establece excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Que este inmueble de dominio público no se utilice para el objeto público al que está siendo destinado, o que se utilice por particulares, o que se utilice por entidades paraestatales. En ese sentido, es que también se considera viable plantear una propuesta como la plantea el iniciado, en el sentido de establecer expresamente en la Ley de Aeropuertos, en la clasificación que hace de las actividades que se dan al interior de estos inmuebles, en las actividades aquellas no esenciales, como es el caso de estos establecimientos, establecer que no quedarán exentas del pago del impuesto predial. Es todo un tema ahí, porque también el cálculo del impuesto predial se da con base, precisamente lo habíamos hecho en las tablas de valores, del valor del terreno y del valor que implica en su integralidad todo el inmueble. O sea, habría que hacer ahí algún tipo de definición de qué superficie están ocupando los comercios. Sin embargo, se considera como viable la intención de enviar esta iniciativa. Gracias. No sé si aquí comentar, el diputado Alfredo Chávez Madrid quisiera hacer una acotación. No, sí, muy bien explicado el licenciado Salas en el sentido de la iniciativa. Es un estudio del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, donde hemos analizado la posibilidad de mandar esto al Congreso de la Unión a fin de que se haga una reforma a la ley federal, para darle posibilidad, sobre todo los municipios de Juárez y Chihuahua, de cobrar en su momento el impuesto predial. Sí, decirles que hay creo que hay litigios ya pendientes de resolver en el Poder Judicial en varios municipios, no más del Estado, que pretenden hacer valer estos cobros,
porque consideran injusto que las áreas comerciales de los aeropuertos pues, no generan absolutamente ningún ingreso a los municipios. Explicar nada más, muy concreto, que lo que estamos pidiendo es que no se consideren la parte comercial de los aeropuertos. La ley de aeropuertos señala tres inmuebles de uso federal, de uso para dar el servicio, en este caso serían las pistas, la torre de control, los hangares, etc. Evidentemente eso no se le cobraría absolutamente nada, porque eso sí está contribuyendo en el servicio público para los aeropuertos. Y hay una tercera, que son los bienes comerciales, los inmuebles de uso comercial, donde esos están exentos actualmente, y la intención nada más que agregarle que no se considerarán exentos de lo que habla el artículo 115 de la Constitución básica. Gracias, diputado. Una vez analizado el punto anterior, solicito al diputado secretario que sirva su mente la consideración del sentido del dictamen del asunto 316 en los términos antes referidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del sentido del dictamen del asunto 316, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo a la presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputado secretario. Secretario de área técnica para que elabore el proyecto de dictamen los términos referidos y lo presente en la siguiente reunión. Pasando al último punto de su hogar, solicito al diputado secretario pregunta a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y a los señores diputados si existe algún asunto general a tratar en esta reunión. En virtud de que no hay asuntos que tratar, yo nomás un comentario así rápido y breve. La comisión, pues sobre todo en estos temas, en estos tiempos, ahora noviembre y diciembre va a tener más actividad. Entonces, pues ahí pedirles la posibilidad de que en las propias sesiones voy a someter aquí a consideración de ustedes de manera general, ¿verdad?, la posibilidad del horario de la siguiente reunión para irle dando continuidad a cada una de las acciones, y si hay solicitudes específicas, como comentaba el diputado Carrera, pues irla atendiendo a cada uno de sus sentidos y que nos vaya quedando el panorama a todos más claro y que sea más participativa la comisión. Entonces, en ese sentido yo quería proponerles, a reserva de lo que ustedes tengan a bien comentar, a ver si podemos juntarnos el próximo jueves, que no hay reunión, no hay sesión el jueves, a ver si hay posibilidad de que el jueves 18, nos veamos aquí a las 11 de la mañana. No puede ser más temprano que tenga sesión. ¿Tienes sesión? Comisión. Ah, sí, porque bueno. A las 9, ¿no? ¿A las 9? No, ¿se te acuerdan de esas 9? Hay un poco de 8:30 en la fecha. Es que sí, de pronto se van a empezar a empalmar algunas actividades. Más tarde, allá. Sí, ¿cómo andan de tiempo? ¿A las 12? ¿A las 10 no puede ser? ¿A las 10? ¿Cómo andan? ¿10? 10. Perfecto, jueves 18 a las 10. Muchas gracias, y ahí vamos a estar así, en ese sentido, cualquier cosa estamos a la orden, y pues bueno, no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 2:25 del día que se actúa, se levanta la reunión. Gracias.